Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión, Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo. Usted ha hecho de este programa el referente periodístico del centro del país. Aquí usted se entera de lo que pasa en Santo Domingo, en el Ecuador y en el mundo. Pues el cotarro político, el ambiente político está en ebullición. Luego de un juicio político que no se consumó, vino la muerte cruzada, que era una posibilidad, la hizo realidad el presidente Guillermo Lasso. Unos dicen que es para evitar que fuera censurado por la Asamblea Nacional, y otros dicen que era la medida que tenía que haber tomado hace mucho tiempo. Ustedes en sus casas tomarán, pues verán, de acuerdo a lo que nos digan nuestros invitados, cuál es lo que se acerca más a lo que ustedes creen. Esta noche, para hablar sobre la muerte cruzada y va a hacer un análisis de la situación política, económica, electoral del Ecuador, en el corto plazo hemos invitado a dos muy buenos amigos. Rommel Velastegui, quien es un economista conocido por todos ustedes, y Olmedo Ludeña, analista político de la provincia, con quien siempre es agradable, con quienes es muy agradable compartir. Rommel, muy buenas noches, gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros esta noche. Después de la muerte cruzada, ¿qué? ¿Hay un ambiente electoral, preelectoral? Buenas noches, saludos y amigos de Saracay Televisión, el programa En la Mira. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos han sabido brindar para esta noche, dar a conocer nuestros criterios acerca justamente de esta noticia que nos madrugó, como decíamos, a los ciudadanos el presidente de la República con la muerte cruzada, tema que se lo vino conversando, se lo vino teniendo en consideración y siempre decían sobre la mesa. Finalmente el presidente tomó la decisión, hay una asamblea que fue cesada y bajo esa consideración el presidente tendrá 6 meses para gobernar. Básicamente lo que le permite la ley es decretar leyes de carácter económico urgente que deberán ser luego revisadas y aprobadas por la Corte Constitucional, quien dirá si finalmente entran o no en ejecución, y de las cuales justamente vamos a comentarles hoy en la noche. Olmedo, buenas noches, gracias por estar en la mira. Bueno, buenas noches, gracias a Saracay TV por la oportunidad de opinar esta noche. Yo creo que el presidente tomó la decisión correcta. Yo creo que el país se cansó de mantener vagos, en el sentido de que una asamblea muy tóxica, que estos 2 años lo único que se dedicó fue a joder y a joder. ¿Por qué? Porque en el servicio público, los que hemos estado en el servicio público, debemos entender que es servir a la gente y demostrar con tu producción, con tu accionar, los productos que le entregas a la ciudadanía, el servicio que le brindas. Y hagamos una evaluación de esta asamblea. En 2 años, ¿cuántas leyes han producido en favor de los ecuatorianos? ¿Cuántas han mejorado en favor de los ecuatorianos? Recordemos que la ley para la recuperación de lo llevado, la archivaron. Entonces, de alguna manera considero que el presidente se tardó mucho en decretar la muerte cruzada, porque 4 intentos de votarlo a él, lo único que estaba preocupado él era de defenderse. Por eso decimos que es una asamblea tóxica y vaga. ¿En verdad usted cree que fue por una grave conmoción como él inicialmente sustentó, pero después dijo que era para evitar que se tomaran las instituciones, el correísmo? O sea, ninguna de esas consideraciones están dentro de las causales para la muerte cruzada. Sin embargo, eso fue avalado por la Corte Constitucional. Rommel, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que había un ambiente bastante complejo políticamente hablando en el país. Las circunstancias que nos veíamos abocados, y para quienes, te digo, trabajamos en la parte privada, daban cuenta de que la inversión se encontraba detenida por un poco esta referencia, este juicio político que no se definía si el presidente podía continuar o no en sus actividades o ejerciendo la presidencia de la República. Adicional, pues era evidente que de no pasar el juicio político, de acuerdo un poco a la versión que han dado quienes son cercanos, en este caso al presidente de la República, incluso decían no existían los votos y que el presidente podía haber continuado gobernando el país sin ningún inconveniente, pero también se hablaba ya
de protestas sociales que podrían también acarrear enormes inconvenientes y una paralización mayor al país. Así que bajo esa circunstancia y dado la referencia que da la Corte Constitucional, pues finalmente creo que habrán los elementos jurídicos, legales, que justamente avalan esta decisión, que se basa en la conmoción política y social que se vive en el país. Olmedo, varios juristas han hecho público su opinión y dicen que la Corte sentó un lamentable precedente al avalar la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque ellos sustentan, para culminar la idea, que ya jamás va a poder ser aplicada el juicio político a ningún presidente. ¿Por qué? Porque si tú crees que vas a ser removido de tu cargo, haces la muerte cruzada, llamas a la muerte cruzada. ¿Usted considera que eso es correcto? A ver, vamos a entender bien. Primero, la muerte cruzada no es necesariamente legal, es constitucional. En la única norma que existe está en la Constitución, que es la supranorma del Ecuador, indistintamente de cualquier otro criterio que tengamos. Y lo único que dice, hay que irnos a lo que dice el texto, a criterio del presidente de la República que exista crisis política. Les pregunto, ¿no hay crisis política cuando escuchas un interpelante del presidente en el juicio político que dice que a Lazo lo sacamos por corrupción, y si no es por corrupción, por incapacidad mental, o por último, pero por cualquier cosa hay que sacarlo? Si hay una crisis política, entonces de alguna manera hay que entender que tomó la decisión correcta. Y no lo digo yo, vayamos a las calles y preguntemos, el 95% de los ecuatorianos aprueban la muerte cruzada realizada por el presidente, porque entienden que es una asamblea vaga, ¿sí? Y a todos nos cansa mantener vagos. Pues finalmente en tu casa, tu amigo, tu primo, tu vecino, cuando estás manteniendo un vago que no produce nada, obviamente que te cansa. Y aparte de eso, de vago tóxico, porque el tóxico es el que jode y no te deja avanzar. Entonces, tomó la decisión correcta, apegada a la Constitución. Yo creo que más que lo que dice la Constitución es la aprobación de los ecuatorianos, que es más del 95%, que lo hemos visto con buenos ojos. Es más, yo creo que hasta hemos recuperado la esperanza y la posibilidad de ver cambios en los siguientes 2 años, porque el presidente nos ha dado la oportunidad de volver a elegir una asamblea y de poner a un nuevo presidente que consideremos que haga las cosas bien. Y hay algo importante que recordarle a los ecuatorianos. Hoy en día tenemos 137 asambleístas cesados. Muchos decentes seguramente no se presentarán a la reelección. Recordemos que 2 de los asambleístas que ya vieron este ambiente no sano, no bueno, no saludable para el Ecuador, renunciaron. El asambleísta de Pichincha y el asambleísta del Guayas, renunciaron los 2. Y muchos asambleístas que han sido cesados en sus funciones ahora por la muerte cruzada, considero que no se van a presentar. Pero seguramente habrán algunos sinvergüenzas que querrán ir a la reelección, querrán completar el periodo. Y ahí es la invitación a todos los ecuatorianos, que traigan pues su hoja, su informe y digan cuántas leyes hicieron en favor del Ecuador. Y especialmente a los asambleístas de Santo Domingo que se puedan presentar a la reelección, díganle cuál fue la razón, la justificación técnica, legal, que les impidió votar en favor de la Universidad de Santo Domingo, que le dijeron no a la Universidad de Santo Domingo. Tuvieron la oportunidad del siglo de obligarle al presidente que la cree, pero seguramente responden a algún interés mezquino, que no es el pueblo ecuatoriano, ni menos el de Santo Domingo, le dijeron no. Fue una decisión correcta y hay que agradecerle al presidente por esa oportunidad que nos ha dado. El presidente está en la libertad de, ahora, gobernar a través de decretos leyes, sobre todo en el aspecto económico, pero avalados por la Corte Constitucional. ¿Usted cree que eso represente algún problema al tratar de aprobar leyes que le fueron rechazadas por la Asamblea Nacional, Romero? Bueno, primero quiero coincidir con la referencia que da el abogado Olmedo Ludeña sobre, primero, los niveles bajísimos de aceptación que ya tenía la Asamblea Nacional. Recordemos que estaba bordeando el 5%, así que eso un poco coincide con la referencia del beneplácito de un 95% de la población, que yo digo siente cierto respiro, cierta tranquilidad en estos días en los cuales pues, precisamente estas peleas políticas que creo que no le traen ningún beneficio a la población finalmente han cesado. Habrá que esperar. El presidente ha enviado ya una primera ley decreto que también incluso fue enviada hace días atrás a la propia Asamblea Nacional, que habla de la ley de fortalecimiento para las familias, ¿no? Vinculada a una disminución en el pago del impuesto a la renta
en función de las deducibles que anteriormente, pues bajo la ley que incluso fue aprobada en la propia Asamblea con la abstención de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, castigaban un poco a los ciudadanos, especialmente la clase media, que vieron cómo se incrementaba significativamente su pago del impuesto a la renta. Los deducibles regresan a los niveles que anteriormente se tenían, que bordea, me parece que los 15,000 y algo más de dólares, a diferencia de lo que existe actualmente, que son 5,300 dólares, con lo cual pues va a dar cierto oxígeno a las familias, mucho más incluso considerando que hay familias que tienen varios, lo que se denomina cargas familiares, ¿no? Hijos que estudian, evidentemente somos susceptibles de tener alguna enfermedad y que también se requieren medicamentos que anteriormente pues tenían una base bastante baja y mucho más. Incluso hay una consideración interesante que se tiene ahora que todo lo que tiene que ver con las mascotas, por ejemplo, también va a ser considerado para la deducción justamente del pago del impuesto de renta. Así que por ahí creo que hay un aspecto positivo. Yo entendería que la Corte Constitucional va a aprobar este decreto ley que debería entrar en vigencia, aunque hay voces también que dicen que esto no podría entrar inmediatamente, sino que debería entrar en vigencia para el próximo año fiscal. Yo creo que finalmente, al no haberse todavía tomado en consideración la declaración del impuesto de renta de este año, seremos todos los ciudadanos que estamos en este rango de quienes pagamos impuesto a la renta beneficiarios de este beneficio que se ha establecido y que yo lo creo realmente muy positivo para la economía, porque aparte, según la referencia incluso que se ha dado de fuentes vinculadas al servicio de rentas internas, parece que se empezó a generar una especie de desincentivo de los ciudadanos por pedir facturas. La gente, al ver que la base impositiva era bastante baja en función de deducibles, empezaron un poco a descuidar el tema de pedir facturas a los locales en donde justamente acudían a realizar sus consumos. Así que eso también va a ser positivo, incluso hasta para temas de recaudación del fisco. Olmedo, si es que en un supuesto llegara a otro gobernante de otra tendencia en las elecciones, ¿pudiera legalmente echar atrás todos estos decretos leyes? A ver, entendamos algo clarito. El decreto ley es exactamente eso. El presidente los propone todos aquellos que pudieran haber conocido la asamblea. Como no hay asamblea, él es el único legislador que queda en este país durante 6 meses. Y las leyes tendrán que ser derogadas en función de cómo se las haces. De la forma que se lo hace, se lo deshace. Es decir, solo la Asamblea Nacional podría derogar cualquier decreto ley hecho en este tiempo por el presidente de la República. Ahora, es importante entender algo. El presidente tiene la oportunidad de salir como un caballero de la política, con una buena gestión dentro de estos 6 meses con libertad para poder actuar. ¿Sí? Él va a poder de alguna manera reivindicarse con el pueblo ecuatoriano como lo empezó a hacer el día que decretó la muerte cruzada. Claro, a través de estos decretos ley que nos permite avanzar. Y si pasa yo creo que deben tener en mesa y en el escritorio un montón más de decretos ley para de alguna manera dinamizar la economía. Y finalmente considero que debe aplicar el plan de seguridad ahora. Sí, porque ya no estarán los asambleístas para decir que no quieren una policía pistolera, que respeten a sus amigos, que ya no los metan presos, que no los persigan porque los derechos humanos. Ya no estará esa asamblea tóxica para joder tanto por el derecho humano de los delincuentes. Y se olvidaban del derecho humano de la víctima. Eso hacía la asamblea tóxica que hoy está en su casa, por eso repetimos aquello, que yo creo que el país, el Ecuador, se cansó de mantener vagos y tóxicos para colmo. Entonces considero que tiene la oportunidad. Le quedan aproximadamente 5 meses para reivindicarse con el Ecuador, para generar progreso, seguridad y posibilidades de crecer. Coincido con lo que dice Rommel. Sí, al momento que rebajaron, ¿sí?, los deducibles, ya mucha gente empezó ya ni a pedir facturas en las escuelas, en los colegios, en los bares, en nada, porque ya no podían justificar tanto gasto del impuesto a la renta. Y eso también permitía que, de alguna manera, se vuelvan a ser informales algunos locales. Hoy en día creo yo que la forma que está haciendo el presidente está ayudando a que se dinamice la economía. Si bien es cierto, alguien tiene el recurso para irse de vacaciones, irse a pasear, vaya, pasee, gaste la plata en un bar, en una playa, sí, porque eso genera economía a ese pueblo, a ese barrio, a ese sector. Usted ve, nuestra zona rosa está muerta. Claro, por temas de seguridad y por falta de liquidez. De a poco creo que vamos a ir recuperando la economía en este país. Se comenta, Rommel, que el presidente Lasso estaría listando decretos para permitir la participación privada
en sectores estratégicos, como por ejemplo las empresas públicas, Petroecuador, CENEL, CELEC, FLOPEC y CNT, entre otras, que manejan un aproximado de unos 10.000 millones de dólares en contratos, ¿no?, al año. ¿Es posible que pueda hacer este tipo de decretos, de publicarlos? Bueno, la ley por ahora le faculta, ¿no? Primero quiero dar una referencia que justamente leía hoy previo a llegar a esta emisión, en donde se establece que la nueva asamblea, mire usted, tendrá que ser la que ratifique o derogue los decretos que el presidente Lasso y junto con la Asamblea Constitucional se den durante este periodo. O sea, todavía va a quedar un espacio para que la nueva asamblea, de acuerdo a la conformación que tenga, pueda ratificar o derogar lo que ya se ha aprobado. Ahora, en el primer tema, por ejemplo, que lo hablamos de la ley que beneficia con estos incentivos con menor pago de impuesto a la renta a las familias, yo creo que no habrá una nueva asamblea que pueda oponerse o pueda pretender derogar lo que ya se ha aprobado, tomando en consideración el beneficio justamente que se está estableciendo. El tema que justamente se plantea con la famosa ley de inversiones, este es un tema que ya lo propuso el presidente y que en la asamblea pues tampoco tuvo el beneplácito y finalmente pues tampoco se pudo sacar adelante esta ley propuesta por el presidente Guillermo Lasso. El hecho se establece justamente la posibilidad de que mediante alianzas público-privadas, así como también mejorar incluso todo lo que tiene que ver con la parte de telecomunicaciones. Es un tema muy sensible que finalmente habrá que ver cuál es el momento, si el presidente así lo considera, porque más allá de que se haya anunciado y se haya presentado una planificación, no hay tiempos establecidos en este sentido para la presentación como tal de estos decretos. Hasta hoy lo que se conoce básicamente, y lo ha dicho el ministro Cucalón, esta semana que viene va a ser presentada la ley de zonas francas, que constituyen básicamente pues un beneficio para inversionistas privados que puedan conformar justamente o estructurar adecuadamente una zona franca, que reciban incentivos asimismo de carácter tributario. Yo creo que el panorama por ahí todavía resulta un poco complejo, tomando en consideración justamente incluso las declaraciones del expresidente Correa, que decía justamente de que aprobarse esta ley, este decreto de las zonas francas, si ellos llegan a ser poder, van a revisarlo y van a derogarlo. Esa sola posibilidad ya, diría yo, genera un ambiente negativo, por ejemplo, en el caso de que el presidente finalmente envíe este decreto para revisión de la Corte Constitucional, en vista de que si hay inseguridad jurídica, yo creo que ninguna empresa va a por lo menos tomar en consideración el hecho de adelantar algún tipo de proceso si la nueva asamblea o el nuevo presidente, habrá que ver incluso, ¿no? Todavía no se ha descartado la participación en el proceso electoral del propio Guillermo Lasso, pero en el caso, por ejemplo, de que sea un nuevo presidente y una nueva asamblea que eso seguro se va a conformar, ver cuál es la decisión que toma. Lo cierto es que finalmente creo que de los temas que probablemente hoy no se han considerado y de los cuales básicamente hablábamos hoy de las posibilidades que tiene el presidente, creo que hay un tema que se está dejando de lado y que son de mucha más relevancia e importancia para la colectividad y tiene que ver con aspectos de la economía del día a día. Hoy estamos abocados, y lo comentábamos previo justamente al inicio de este programa, a limitarnos mucho, por ejemplo, en salir en la noche y poder disfrutar con nuestras familias en algún restaurante o en algún sitio que sea turístico, no solo de nuestra provincia, sino de todo el país. Y eso evidentemente tiene inconvenientes de carácter económico para los negocios que viven de esa actividad. Todos estamos muy limitados y creo que un ambiente adecuado, por ejemplo, de seguridad que lo puede hacer el presidente y que debería estar abocado y preocupado justamente en tratar de consolidar en estos meses que le quedan, sería realmente un elemento muy favorable, te digo, para dinamizar la economía de los negocios y comercios del país, en vista de que, como reitero, la parte de la inseguridad, que no es un elemento que justamente creo que esté considerado dentro de los decretos ley que se podrían tomar durante estos 6 meses, pues son aspectos que finalmente redundan en beneficio de toda la colectividad, porque si tenemos seguridad, tenemos esa confianza, podemos salir, podemos hacer nuestras compras y una vez que un comercio esté dinamizado, pues evidentemente es de beneficio para todos, ¿no? Olmedo, el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, anunció que se preparan decretos, según lo que estoy leyendo, para promover la participación privada en las áreas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y obra pública. ¿Usted considera que eso sería beneficioso para el país? Primero, hay que entender bien,
presidente solo puede emitir decretos ley de carácter de económicos urgentes. Si están calificados, catalogados como tal, bienvenidos sean. Pero siempre será bueno, respondiendo a la pregunta, siempre será bueno tener la inversión extranjera. Claro, que eso va a garantizar el trabajo. El presidente sabe bien que el Estado no es el que genera el empleo lo genera la empresa privada. Y hay que darle la oportunidad de que la empresa privada empiece a generar trabajo, empleo. Así de sencillo. Vea, cuando hay la obra de construcción, cuando se empieza a construir una vivienda, cuando aparece un negocio, hay alguien que atiende en la cocina, hay alguien que atiende afuera en la puerta, hay alguien que atiende en la mesa, empezamos a generar empleo. Y finalmente los negocios se mantienen no solamente por el empresario que tiene el empleo, sino por la fidelidad de los clientes. Y para que esos clientes vayan necesitamos darles seguridad. El presidente tiene la oportunidad de reivindicarse con el Ecuador, con una política de seguridad que nos permita prosperar, que nos permita avanzar, como dice Rommel. Y ahorita no hay la tranquilidad de ir a una tienda, ir a un bar, a un restaurante con tu familia, por el temor que tiene. En ese sentido, creo yo que tendremos que empezar a recuperar, sí, el control de las calles y el control de las cárceles. Yo sé que es difícil, sumamente complejo, porque ya se trata de una sociedad completamente contaminada por la corrupción. Hay que entender que ha habido corrupción hasta en las instituciones públicas, sí, en la Policía Nacional, miembros de la policía se ha topado en actos delictivos. Sí, va a ser complejo, pero tiene estos meses para reivindicarse y dejarnos un país bastante estable, en paz y seguro. Es lo que aspiramos los ecuatorianos, así como aspirábamos que mande a su casa a los vagos y a los tóxicos, ahora aspiramos que nos dé un poco de seguridad para empezar a avanzar. Y debe trabajar en función de conseguir recursos para invertir. Sí, la zona franca me parece bien, aumentar los deducibles de gastos para el impuesto a la renta me parece bien, y si conseguimos mayores recursos para energía, para todo lo que sea inversión, bienvenido sea, porque la inversión genera trabajo, prosperidad, desarrollo y nos aleja un poco de la posibilidad de que nuestras familias sean tentados por aquellos vagos que andan por la calle. Tienen la oportunidad de prosperar y tener un ingreso más para poder disfrutar y en paz con su familia y tener que llevar a la olla. En ese sentido creo yo que toda inversión será bienvenida. Rommel, según lo que escucho a Olmedo, corríjame Olmedo si estoy equivocado, ¿usted qué espera de que 4 meses, 5 meses el presidente Lasso haga lo que no hizo en 2 años? A ver. Esto es un tema de voluntad y decisión, ¿sí? Ustedes recuerdan, hay cosas que pasan en 5 minutos, hay cosas que no tienes que esperarla tanto. Yo creo que puede hacer 4 cosas importantes. La política de seguridad, ¿sí? La reactivación económica, la generación de empleo a través de la empresa privada y algo importante, poder recuperar los espacios para invertir en salud. Yo creo que esas 4 cosas sí le alcanza al presidente para hacer. ¿Usted cree, Rommel, que eso sea posible? Bueno, creo que el presidente Guillermo Lasso tiene la gran oportunidad de demostrarle al país finalmente que la decisión que ha tomado con el decreto de la muerte cruzada y cesar en funciones a la Asamblea Nacional, habiendo dado a conocer durante casi todo su mandato de que la Asamblea Nacional no le permitía gobernar, que tenía una asamblea que de manera permanente insistía prácticamente en destituirlo. Hoy, sin esta asamblea, creo que es la oportunidad, también coincido con Olmedo, de que el presidente se reivindique con los ciudadanos que lo eligieron por un plan de gobierno que apuntaba en otro sentido. Yo creo que, por ejemplo, el tema de seguridad es muy factible que el presidente, si finalmente se entregan los recursos a la Policía Nacional y se implementa una política que va de la mano junto con la presencia del ejército ecuatoriano en las calles del país, se pueda lograr una mejoría en los niveles de inseguridad que actualmente se vive en el país. Creo que, por ejemplo, la ejecución de obra pública ha estado muy detenida. Hay obras que son de vital importancia, por ejemplo, solo en ejes viales que actualmente pues, han sido desatendidos. Yo creo que debería verse la mano del gobierno nacional en estas obras con una mejora importante en la infraestructura que tiene el país. Hemos sido testigos también de las falencias que tiene el sistema de salud, el sistema de educación, que han iniciado justamente clases en la costa ecuatoriana, y creo que es una excelente oportunidad para el presidente y su equipo de colaboradores de demostrarle al país que finalmente pues, las leyes y proyectos y todos los aspectos de beneficio al país que no se pudieron dar por una asamblea que finalmente se mantenía de manera permanente en función de cesarlo en sus funciones. Hoy, sin esta asamblea, él puede conseguir justamente toda esta dinámica que se requiere en el país. Olmedo, ¿usted cree que el presidente vuelva a postular? A ver, si lo creo o no,
¿qué le digo? Considero que no debería. Debe aprovechar estos 5 meses que tiene para poder dejar un Ecuador establecido y quizá dejar que otro sea el que termine el periodo. Y con esa carta de presentación, a lo mejor se presenta una reelección en el segundo periodo. Hoy que aproveche, ¿sí?, para gobernar, porque los 2 años no ha podido. Y si se inscribiera, que tiene que hacerlo ya a partir del 31 de mayo que se acaban las primarias, Vuelta va a estar preocupado por trabajar en función de la campaña y no podemos estar en 2 actividades al 100%. Considero que debe terminar este corto periodo que le queda y claro, si hace bien las cosas, sí, podría volverse a presentar en el siguiente periodo. Bien amigos, vamos a ir un breve corte comercial, pero al retornar estaremos hablando ya netamente del tema electoral. Se nombran algunos precandidatos, algunos candidatos que se han lanzado por su cuenta, otros que esperan. Es verdad, el tiempo es corto y las ganas de llegar a la presidencia es múltiple. Sobre ese tema estaremos hablando al retornar. Ya volvemos. Amigos de Saracay Televisión, estamos en este su programa, En la Mira, conversando con Rommel Velastegui y Olmedo Ludeña. Rommel es un economista muy conocido y Olmedo un analista político, abogado, sobre lo que ha significado para el país en estos días la decisión del presidente de decretar la muerte cruzada, un decreto que está autorizado y figura en el artículo 148, si no me equivoco, de la Constitución, ¿no? De la Constitución, o sea, una decisión absolutamente constitucional. El que a uno le guste, que no le guste, etcétera, es otra cosa. Pero eso pasó y eso nos enfrenta a otro panorama, un panorama electoral, pero de las carreras, ¿no? O sea, aquí hay que correr porque o corres o te encaramas, porque si no, estás perdido. La presidenta, creo que es del Consejo Nacional Electoral, Diana Itamaraty, si no me equivoco el apellido. Atamay, sí, tengo un problema a veces por recordarle, que me disculpe. Sí, sí. Ella dijo que sí están en la capacidad de convocar las elecciones dentro de los 7 días, creo que el 24 iban a convocarlas, y se hablaba de una fecha muy probable del 24, creo 23, 24 de agosto. 15 de agosto. Bueno, en agosto, a mediados de agosto. Y también se establece que 45 días después de la elección entra y toma posesión la nueva asamblea y el nuevo presidente. O sea, no se cumplirán los 6 meses. ¿Es así, Olmedo? A ver, yo creo que van a ser poquito más de 6 meses. Pese a que la presidenta dijo que no, hay que entender que ellos tienen tentativamente 20 de agosto las elecciones de primera vuelta y el 15 de octubre la segunda vuelta. Sí, pero hay que entender el escrutinio, la posesión y lo que puede haber posteriormente. Entonces el CNE lo que va a garantizar es que dentro de los 6 meses se dé las elecciones. Ya la posesión puede hacer que se pase unos días más, unos días menos. Pero bueno, ahora hay que entender algo. Yo creo que nadie estuvo preparado para la muerte cruzada, nadie aspirábamos. Yo en algún momento tenía la esperanza de que diga, bueno, Lazo va a la asamblea, les gana el juicio y los manda a la casa. Yo tenía eso en mente. Los va a declarar la muerte cruzada, pero luego de su defensa. Sí lo hizo luego de su defensa, pero inmediatamente antes de la votación. Entonces yo creo que nadie estábamos preparados para tener una idea hasta el 31 de mayo, es decir, la siguiente semana, ya se termina el proceso de democracia interna para poder inscribir, hacer cualquier tipo de selección de candidatos dentro de sus organizaciones políticas. Yo creo que a nadie nos topó, nadie estaba preparado para aquello. Es por eso que seguramente van a haber muchas alianzas y muchas organizaciones políticas que no van a alcanzar a poner candidato, porque están muchos con directivas caducadas, tendrán que reformar, actualizar y no les va a alcanzar el tiempo. Entonces va a ser una elección bastante defectuosa, porque muchas organizaciones políticas no van a alcanzar a poner sus candidatos completos. En ese sentido aspiramos que, más bien, se aproveche las circunstancias para que se haga una gran coalición nacional. Al menos quien habla, aspiramos de tener una tesis clarita. Un gobierno que nos garantice
reducir las tasas de interés y que sea política de Estado seguir dando el crédito al 1% a 30 años plazo. Por ejemplo, eso ya debe convertirse en una política de Estado. Quien trabaje en esa línea yo creo que va a contar con el apoyo de los ecuatorianos. Y alguien que nos plantee un programa de seguridad para recuperar la paz en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros negocios. Alguien que nos plantee recuperar el control de las cárceles, el control de las calles para poder vivir en paz. En ese sentido creo yo que vamos a trabajar en función de tener una gran coalición nacional, que todos depongan sus intereses personales para poder anteponer el interés del pueblo ecuatoriano. En esa línea estamos trabajando, en esa línea nos vamos a embarcar con cualquier candidato que proponga estos grandes cambios y estas líneas que debemos manejarla para todos los ecuatorianos. Se están barajando algunos nombres, inclusive la lista 6, el señor Nebot, hizo público un comunicado en el que apoyarían la candidatura del señor Jan Topic, ¿no? Que es conocido, porque tenemos conocimiento, porque es un experto en seguridad, es un militar, pero ¿cree Rommel de que hay tiempo para posesionar nombres nuevos o deberían los partidos de afianzarse y fortalecer a nombres ya conocidos? Yo creo que el tiempo no da la posibilidad de que personas que tengan el deseo de participar políticamente y no tengan un nivel de reconocimiento de la población puedan tener algún tipo de éxito en la campaña electoral. Tal vez alguien que trabaja no en función de esta campaña electoral, sino que visualiza más bien para el año 2025 la alternativa de volver a ser candidato y por lo menos dice voy a aprovechar esta campaña electoral que se va a brindar por pocos días. Yo también creo que la posesión como tal del nuevo presidente me da la impresión que va a ser un poco más de los 6 meses. Veía ya, por ejemplo, un tuit que emitía el señor Jimmy Jairala en el cual él consideraba que el plazo que se ha dado a conocer para la inscripción de los candidatos o los nombres de los candidatos que tienen que ser parte justamente de los listados, porque no solo es el candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República, estamos hablando de toda una estructura a nivel nacional para elegir candidatos tanto de la Asamblea Nacional, así como también candidatos provinciales que van a la Asamblea Nacional, respetando justamente lo que establece ya el Código de la Democracia, por ejemplo, con la representación de un 50% de mujeres en las listas, la presencia también de jóvenes que tienen que también necesariamente estar incluidos. Entonces, ¿pero eso no era progresivo? No, o sea, pero tiene que cumplirse. De hecho, ya se venía exigiendo, incluso en la última campaña electoral. Recordarás que quedó una candidatura por fuera justamente por la falta de cumplimiento en ese sentido. Y el señor Jairala en ese sentido pues daba a conocer de que él veía muy corto el tiempo como para poder dar a conocer y poder entregar los nombres que finalmente sean los candidatos. Segundo tema que también lo he visto comentar tiene que ver justamente con lo que podría devenir posterior a la inscripción ya de las candidaturas y tiene que ver con el hecho de que podrían estas candidaturas ser objeto de algún tipo de impugnación, lo cual dilataría aún más en función de los plazos que inicialmente tiene establecido el Consejo Electoral. O sea, hasta hoy el Consejo Electoral lo que ha dicho, miren, tenemos la experiencia, hemos ya hecho varias elecciones y el proceso medianamente se ha resuelto de esta manera. Pero solo por citar un ejemplo que se dio aquí en la provincia, en la campaña reciente justamente para la elección de alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales, se dio el caso de una candidatura a la prefectura de la provincia que casi previo justamente al proceso de elección, finalmente se definió por parte del contencioso electoral su no participación. De esos casos podrían surgir algunos justamente ya en este proceso de inscripción de candidatos a la presidencia, especialmente creo que a la presidencia de la República, y que podrían dilatar un poco más los plazos en función de lo que inicialmente por lo menos se había establecido. De ahí, creo, por lo menos desde mi punto de vista, que los nombres que más oportunidad tengan son nombres que, uno, estén asociados inicialmente a la línea correísta por lo que representan, por la infraestructura que tienen, incluso hoy consolidada y yo digo potenciada con la presencia de alcaldes y prefectos en varias ciudades y provincias del país. Y luego pues también figuras conocidas, me viene a la mente básicamente pues el señor Yacu Pérez, que tuvo una actuación importante en el proceso anterior, el señor Javier Herbas, se habla de Otto Sonnenholzner como candidato a la presidencia de la República. De los más referentes, el señor Leonidas Issa, que es el representante de la CONAIE, que también ha mostrado su interés justamente de participar en este proceso electoral. Yo creo que por ahí van a darse a conocer los nombres, habrá que ver también finalmente un proceso electoral
está establecido por estrategias en la cual a veces también se busca un poco fragmentar lo que más se pueda al electorado a fin de que las candidaturas más fuertes sean las que terminen consolidándose y esas permitan justamente llegar a una segunda vuelta electoral. Olmedo, ¿qué organización política se encontraría en ese momento en la mayor disposición de enfrentar un proceso electoral tan atípico e imprevisto como el que se avecina? Bueno, sin duda alguna, obviamente la representación del líder que está prófugo tiene una gran aceptación y cuenta con un 25 al 30% que podrían enfrentar tranquilamente una candidatura. Sí, pero hay el 70% de ecuatorianos que no aplicamos esa tesis. Es por eso que invitamos a tener una sola coalición nacional para poder pugnar, ya sea por cualquiera de los nombres que suenan que podrían generar, primero garantizarle al país la paz, la tranquilidad, el desarrollo, ¿sí? Y la posibilidad de generar empleo. Y esa es la tesis como de Otto Sonnenhösler, como de Herbas, como tenemos también la de Villavicencio ahora. Podemos pensar incluso en la de Yacu Pérez. Sí, son gente que ya han estado y que las conocemos. Difícil va a ser para alguien nuevo que quiera de pronto hoy aparecer, no le va a alcanzar el tiempo para darse a conocer. Yo creo que vamos a elegir entre los conocidos. Y me permite, hace 15 días había una encuesta más o menos acertada de lo que él estaba viendo. Por ejemplo, Otto tendría alrededor del 12.9. Tendríamos otros de los más altos. Andrés Arauz aparecería con el 13.9 también. Otro que estaría en un nivel promedio, estamos hablando de Leonidas Issa, que tendría alrededor de un 6%, y de Javier Herbas, que tendría alrededor de un 7%. En esta no aparece Fernando Villavicencio porque era un tema de asambleístas. Es decir, la situación de estas encuestas que estamos hablando, estamos bastante parecidos, una tendencia con la otra. Sí, pero de hace 15 días antes de la muerte cruzada. Luego de la muerte cruzada obviamente va a cambiar porque es una radiografía del momento. Hay que ver las tendencias como están la próxima semana con nuevos candidatos como Jan Topic, creo que es. Bueno, nuevos candidatos y a lo que se suma Fernando Villavicencio. Y no sé, seguramente van a aparecer más para poder empezar a pensar cuál es la línea y cuáles son los que tendrían mayores posibilidades de ganar las elecciones. Pero finalmente, a segunda vuelta, lo que hacemos un análisis técnico respecto de las elecciones anteriores, va a llegar a segunda vuelta un candidato que represente esa oposición al socialismo del siglo XXI y obviamente el representante del socialismo del siglo XXI van a llegar a la segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta en el Ecuador. Y claro, en la segunda vuelta le va a volver a ganar toda esta coalición nacional que no tiene la tesis del socialismo del siglo XXI. Rommel, ¿podría la RC ganar en primera vuelta? Yo no le veo tan factible, otro ¿no? candidato. Bueno, es que el movimiento que más consolidado se encuentra y que tiene una mejor estructura, por decirlo de alguna manera, es la Revolución Ciudadana en todo el país, ¿no? Dicho sea de paso, y como lo decía, se fortalecen con la presencia de alcaldes como el de Quito, de Guayaquil, prefectura de Pichincha, prefectura de Guayas, prefectura de Manabí, prefectura de La Suay, prefectura en Santo Domingo, alcaldía en Santo Domingo. Entonces estamos hablando de que tienen una fortaleza como tal para que esta campaña electoral, que resulta bastante corta, tengan, yo diría, las mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Ahora, ahí sí coincido también nuevamente con el abogado Ludeña en el sentido de que en la segunda vuelta habrá que ver cómo logran ellos capitalizar ese voto que finalmente le ha sido negado y que fue negado en el proceso electoral anterior ante una fuerza que evidentemente existe, que es bastante fuerte, del anticorreísmo, y que va a buscar a toda medida que el candidato que mayores posibilidades tenga de ganarle justamente a la corriente correísta sea el que finalmente reciba los votos de la ciudadanía. Yo creo que el panorama vamos a tener que irlo un poco estableciendo en función de la inscripción de las candidaturas. Miren, por ejemplo, que el señor Herbas, por ejemplo, no tiene movimiento político. En el proceso anterior lo auspició la Izquierda Democrática. Hoy el señor Dalton Basigalupo, que es quien es parte justamente de este partido político, ha dicho que él va a ir a la presidencia, él va a correr por la presidencia de la República. Yo creo que finalmente pues
cada movimiento o partido político definirá qué candidatos pone, pero coincido plenamente que los más opcionados siempre serán los candidatos que más visibilidad han tenido, algunos que ya han trabajado y que han hecho presencia, porque aparte el tiempo es tan corto que no les va a permitir visitar, yo diría que buena parte del territorio nacional haciendo su campaña electoral. O sea, habrá que ver realmente cómo se las ingenian los movimientos políticos y candidatos para tratar de llegar con su mensaje a la mayor cantidad de electorado, que en este caso, pues reitero, las condiciones como tal de esta elección son muy particulares. Es una primera ocasión que se establece evidentemente la muerte cruzada y que hay un periodo tan corto para elegir, que está establecido ya para el 20 de agosto la primera vuelta electoral del país. Correa, a través de un tuit, puso de manifiesto su deseo, ¿no?, de que pues, su organización política en el proceso electoral, en la primera vuelta, si es que no ganan en la primera vuelta, lograran la elección de más o menos aproximadamente 60 asambleístas. Eso es lo que él calcula. ¿Es posible eso, que eso ocurra? Bueno, o sea... Hoy tienen 47, ¿no? Primero, hay que entender algo. Es una justa aspiración de todas las personas ser candidato, ganar, llegar. Eso es una justa aspiración. En eso no nos vamos a oponer. Ellos hoy tienen 47 que dicen que van a ir a la reelección y esperemos que vayan a decir a la gente qué han hecho por este país. Porque recuerden que por vagos y por tóxicos los mandaron a la casa, esos 47. Sí, Correa sabe que va a perder las elecciones. Por eso él dice que a lo mejor en la segunda vuelta, y si es que no llega a ganar la segunda vuelta, al menos aspira a tener 60 asambleístas. Bueno, es una justa aspiración, más allá de que los números no le alcanzan. Porque esto es técnico, o sea, hay que volver a tomar las muestras para poder determinar. Esto es técnico. Lo máximo que van a alcanzar es a tener lo mismo que tenían antes. Porque no es que ha cambiado, sí han ganado prefecturas, sí han ganado alcaldías, por supuesto que han ganado. Sí, pero el rechazo al sistema del socialismo del siglo XXI, que es el empobrecedor, sí, es del 70%. Entonces, tiene números en todo lado, con el 30% para dónde le alcanza y qué es lo que puede tener. Y eso pensando en que están en su mejor momento. Están en su mejor momento ahora, porque ya no tendrán más oportunidad de seguir creciendo. Porque recordemos que el mejor promotor de campaña tenían era así, el presidente que no haya podido gobernar, que no haya podido hacer nada. Es por eso que nos querían hacer pensar que antes estábamos mejor, y eso es mentira. Estábamos peor porque no sabíamos la realidad en la que nos habíamos encontrado. Y hay un tema importante para volver a lo que decíamos de lo que antes estábamos mejor. Alguien decía hace un momento que conversaba con doña Denise, que es de San Francisco de Asís, decía, no es que estábamos mejor, porque recuerde que en el 2016 tuvimos una emergencia y como no había plata, tocó meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos con un tema de ley de solidaridad. Porque si un padre de familia hubiera tenido la plata ahorrada para solventar una emergencia, no hubiera pedido un préstamo ni hubiera pedido ayuda. Entonces no es que estábamos tan bien, era la propaganda, el estado de propaganda que nos hacía creer que estábamos mejor, pero en realidad no era así. Hablemos de los binomios, ¿les parece? Las posibilidades. Por el lado de la RC se vocean Rabascal y Arauz, que son quienes fueron los candidatos en la elección pasada, pero que no podrían hacerlo juntos en esta oportunidad por la ley que tiene que ser una mujer que va a la vicepresidencia, la ley del género, ¿o me equivoco? He visto que es un tema que está un poco en discusión. De un lado he visto comentarios que hacen referencia a que al ser una elección especial, probablemente y por los tiempos que se tienen no se alcanzaría a que se pueda cumplir con lo establecido de que tiene que ser un hombre, una mujer en el binomio, en este caso presidencial. Pero también he visto incluso a juristas argumentar y con ley en mano decir que tiene que cumplirse y por lo tanto en esta elección que deviene, más allá de que sea una elección atípica, de que sea una elección flash, va a tener que cumplirse con la presencia de candidato hombre presidente, candidata vicepresidenta mujer, o candidata presidenta mujer, candidato hombre vicepresidente. Por eso entiendo también que hay la preocupación justamente de los movimientos y partidos políticos por buscar el adecuado complemento que sería del candidato a la presidencia de la República. Hemos dado algunos nombres que son conocidos, que son referentes, pero que necesariamente tendrán que buscar
fortalecer justamente esas candidaturas con personas también que sean referentes y conocidas en cada una de las ciudades y ojalá con una dimensión incluso nacional, ¿no? Y yo, por ejemplo, he escuchado por ahí nombres de la abogada Cristina Reyes, ex asambleísta del país, también desafiliada del Partido Cristiano, que dicen sería un buen cuadro justamente para participar. Vi un poco también que sondeaban el tema del señor Fernando Villavicencio con la hija del ex presidente León Febres Cordero, ¿no? Justamente lo que hacías referencia del señor Arauz con, bueno, yo no le veía con el señor Rabascal porque el señor Rabascal ha dado a conocer que él tiene su aspiración de ser candidato a la presidencia. Incluso por ahí soltaron ya una imagen del señor Rabascal con el señor Issa. Está también el tema del señor Arauz, que vio una imagen con la asambleísta Viviana Veloz, que dicho sea de paso, pues es una de las figuras más mediáticas que hoy tiene la Revolución Ciudadana. Entonces creo que eso va a irse analizando, yo creo que se van a ir soltando justamente estas, por lo menos propuestas de candidaturas a fin de conocer cuál va a ser finalmente la reacción de la población. Las candidaturas que más se vayan consolidando y que mejor impacto tengan, finalmente creo que van a ser las que tengan la posibilidad de estar presentes en la papeleta que estaremos sufragando justamente el próximo 20 de agosto. Olmedo, bueno, aparte de Villavicencio, que ha estado en el escenario por todo esto del juicio político y por sus constantes denuncias, etcétera, Hervas y Yacu desaparecieron un buen tiempo, ¿no? Desde la elección no se supo casi nada de ellos. Y Jan Topic, que es, junto con Otto también, que desapareció desde que fue vicepresidente de Lenín Moreno y a quien acusaron de haber estado involucrado presuntamente en temas relacionados con malversación en la campaña medicina para combatir el COVID, etcétera. ¿Cree que tengan fuerza como para poder montarse en una campaña? Bueno, yo creo que todos están al mismo nivel, todos. Estaba revisando las encuestas de hace un momento y hablábamos de que tenían un 12.9, 13.9%, que eso era la radiografía de hace 15 días. Yo creo que todos arrancan en unas condiciones, pero hay un tema importante. Respecto de lo que preguntaban del binomio, yo sí tengo un reparo. O sea, no sé si reformaron la ley ahora, pero en realidad el binomio presidencial se lo considera como candidatura unipersonal, es decir, pueden manejar los dos sexos sin problema, no así las candidaturas pluripersonales que garantizan la alternabilidad. Pero bueno, eso no es tema de discusión. Yo sí considero que Otto tiene posibilidades, Hervas tiene posibilidades, Yacu tiene posibilidades, Villavicencio tiene posibilidades. Estas 4 líneas son los que se van a pugnar por ese 70% de votación que no es afín al socialismo del siglo XXI. Y también va a ser una campaña súper atípica por 2 razones fundamentales. Una, por la seguridad, que no van a poder llegar a todos los rincones, y 2, por el tiempo. Estas campañas se van a concentrar netamente en la provincia del Guayas, provincia de Manabí, provincia de Pichincha, parte de la Sierra Central y de pronto hasta Los Ríos. Pero de ahí para allá no van a poder avanzar en 8 o 10 días de recorrido en el Ecuador, no van a poder avanzar los candidatos. Ni incluso en las mismas provincias, siendo pequeñas, los candidatos a la asamblea no van a poder llegar a todos los rincones, porque en una semana no van a poder recorrer todos los rincones. Entonces esta campaña va a ser atípica por esas 2 razones. Por niveles de seguridad, una, y 2, por el tiempo. Es decir, va a ser más una campaña aérea que por el territorio. No alcanzamos a recorrer el territorio en este tiempo de campaña. Bien, estamos llegando, amigas y amigos, así al final de este programa, pero queremos pedirle al economista Rommel Velastegui que nos dé su opinión final sobre este tema y lo que se pudiera esperar a raíz de este proceso electoral atípico, pero constitucionalmente legal. Y le agradecemos su presencia esta noche, Rommel. Gracias a ustedes la invitación. Creo que ha sido realmente oportuna la decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso de decretar la muerte cruzada. Ha generado, por lo menos durante estos días, una especie de tranquilidad en el aspecto político y aspiramos a que el presidente, una vez que no tiene esta asamblea que tantos
cuestionamientos ha recibido, pueda gobernar y dar a conocer realmente cuál fue un poco su intención, reivindicarse con la población que realmente pues es muy crítica de la gestión que ha recibido de parte del presidente de la República, que sea una oportunidad para que los ecuatorianos también nos reencontremos en busca de una mejor posibilidad de vida, de que estos niveles de inseguridad que nos agobian, de una crisis económica que viene justamente de la mano por la crisis política, la crisis de inseguridad, finalmente sean solventadas y que esta expectativa que tenemos, esta ilusión que siempre nos llega antes cada 4 años, hoy se presenta de una manera especial al segundo año de mandato, sea la oportunidad para que nuestro país finalmente encuentre el sendero de progreso que tanto anhelamos y que tanto deseamos los ecuatorianos. Muchas gracias, Romer Velastegui, por habernos acompañado, por esa idea tan clara sobre el problema. Olmedo Ludeña, su mensaje final. Bueno, agradecerle a Saracay, al programa La Mira, por esta oportunidad de opinar y dar los criterios más o menos en base al conocimiento y la experiencia, pero hay algo importantísimo. Yo creo que los ecuatorianos, si bien es cierto, hoy al menos amanecemos con una paz política. En algo hemos mejorado, quizá no es lo que estábamos esperando, pero en algo hemos mejorado, tenemos la paz política. Auguramos que el presidente tome las decisiones correctas y que nos siga fortaleciendo a todos y cada uno de los ecuatorianos y nos dé la oportunidad de seguir trabajando y seguir prosperando. Y agradecerle que haya votado a los vagos de la Asamblea y tóxicos que solo se dedicaron a joder. Gracias, Olmedo. Romer, muchas gracias. Coincidimos en que pues la efervescencia, esa erupción que parecía volcánica que había hasta antes de esta decisión del presidente, ha bajado. Ha bajado, aunque todavía hay incertidumbre a raíz de lo que pueda hacer el presidente a través de los decretos leyes. Ojalá tenga la sabiduría de poder hacer algo que ayude a luchar contra la inseguridad del país, que es el punto crucial, porque el país, Ecuador, se ha venido en gran parte abajo porque con inseguridad no hay inversión, no hay absolutamente nada. Deseamos el mejor de los éxitos, porque si el Ecuador está bien, todos estamos bien. Nadie podría estar en su sano juicio en contra de algo que nos va a favorecer. Ojalá tenga la iluminación correcta y que en estos 4 o 5 meses pudiera ser, aunque sea un poquito así de lo que no hizo en 2 años. Ojalá, lo esperamos. Antes de irnos, queremos invitarlos a que siga con nosotros porque viene su programa El Bolígrafo Rojo. No les quiero decir a quién va a entrevistar Fabio Velastegui, son 2 personas impresionantes. No se lo pierdan, no se vaya de la pantalla del televisor, quédese porque Bolígrafo Rojo viene candela. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Chao.